Bien, buen día familia. El día de hoy ya hemos alcanzado el día número 10 y continuamos en el segundo paso de los 5 pasos de una predicación expositiva, para una predicación expositiva. Vamos a ver, a refrescar un poquito de lo que hemos dicho hasta ahora, hasta este punto, acerca de el segundo paso, que es el mensaje sacado de la escritura mediante una exégesis cuidadosa. Recordamos otra vez que el primer paso de estos es comience con una oración. Segundo paso es haga las 6 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. Subraye palabras y frases claves, haga una lista de esas palabras. El día de ayer hablábamos de conserve contrastes y comparaciones, haciendo atención a las palabras claves que mencionábamos, a las conjunciones que mencionábamos, pues el día de ayer. Si desea ver esas palabras, esa lista de palabras, pues puede ver el video de el día 9. El día de hoy vamos a entonces trabajar con el paso número 6 y el paso número 7. Dice aquí que el paso número 6 es note referencias al tiempo. La relación del tiempo en que ocurren los hechos a menudo revela el verdadero sentido del texto. Se puede observar el momento de un acontecimiento en declaraciones exactas como el 10º día del mes, un décimo, durante las fiestas de los tabernáculos. Se pueden señalar estas frases en el margen de la lectura como si fuese un dibujo sencillo de la cara de un reloj o algún símbolo parecido. También cabe destacar que señalan tiempo las palabras como hasta, entonces, luego, cuando y después. Estas palabras muestran la relación que tiene una declaración o suceso con respecto de otro. Al marcarlas, pues eso te va a ayudar a ver la secuencia de los acontecimientos y lo llevará a interpretaciones más precisas acerca de la escritura. Es muy importante esto de tomar en cuenta pues la palabra de los tiempos que tienen que ver con tiempo para ubicarnos en el contexto pues de lo que el pasaje está diciendo. Y entonces el día de hoy vamos a tocar también el punto número 7. Ya este es el penúltimo de los 8 que tiene este rubro, y dice indique términos de conclusión. Los términos de conclusión por lo general siguen a un importante argumento e incluyen palabras tales como por cuanto, por lo tanto, por eso, pues y finalmente. Cuando observe uno de estos términos, esto se refiere a que se está llegando a una conclusión a partir de una premisa. Pregúntese por qué esa palabra o esa frase de conclusión está ahí, repase los versículos anteriores y trate de resumir el mensaje. Alguna sugerencia para estas palabras de conclusión serían, hasta el punto de hoy, lo que hemos visto: palabras repetidas con frecuencia, palabras claves, sustantivos, verbos, adjetivos, ya eso lo habíamos hablado. Los términos difíciles de entender, que son palabras que tienen alguna connotación teológica, figuras de dicción, términos poéticos, expresiones culturales. Por ejemplo, cuando Pedro pregunta al Señor cuántas veces he de perdonar, y Jesús, hasta 3 veces, y Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7. ¿Será que realmente uno tiene que perdonar a su hermano 490 veces? Obviamente que no. Sencillamente lo que se está diciendo allí al decir 70 veces 7 es lo que se le conoce como una hipérbole griega, y su intención no es definir un número determinado de perdón en este caso, sino de hacer entender que el perdón no tiene límites. Al multiplicar por 10 a un número que ya es una base que Pedro presentó, pues entonces se puede inferir en eso. Eso es una
connotación teológica o una figura poética en el texto. Otras son las palabras mencionadas en el texto, que son implícitas o explícitas, tales como nombres o pronombres. También ayudan a poder enfatizar términos de conclusión. El tiempo en el que se está hablando, pasado, presente o futuro, si afecta sobre todo con temas proféticos, es muy importante tener eso en cuenta. De quién se está hablando, quién está hablando a quién, en qué lenguaje lo está haciendo. Si lo que se está diciendo en el libro es para el tiempo del autor, para un tiempo pronto a suceder o para el futuro. Esto es en cuanto a profecía. Y ver las situaciones que se esté diciendo o lo que se está diciendo. Si el autor estuvo presente en los hechos narrados o hizo una investigación, como el caso del libro que estamos estudiando particularmente durante estos 28 días. Ver la razón del por qué se dicen algunas cosas. En fin, es el asunto de observar todos los detalles. Y aquí estaremos utilizando es la Biblia solamente, ningún comentario en lo particular, porque vamos a hacer que la predicación, como decía, hasta la Biblia sea su propio intérprete y dejemos que la Biblia diga lo que la Biblia tiene que decir. Entonces vamos de inmediato a tener una palabra de oración, puesto que la predicación de la palabra el día de hoy me corresponde a mí mismo. Vamos a orar. Padre amante, te damos gracias porque nos amas tanto que proviste todas las cosas que nosotros necesitábamos para nuestra sabiduría, para nuestra bendición. Permite, Padre Celestial, que en el estudio de la palabra el día de hoy no sea la excepción y que tú puedas hablar a nuestros corazones y puedas, Padre Celestial, pues modificar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de pensar a través de tu santa palabra. Danos la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el mensaje para el día de hoy es titulado Dios no hace acepción de personas y está basado en el libro de Hechos, capítulo 10. El día de hoy vamos a hablar, vuelvo y repito, Dios no hace acepción de personas. Dice el texto base con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Hechos 10, 34 al 36. El capítulo 10 del libro de los Hechos es un capítulo que muchas veces ha sido mal interpretado y mal utilizado como un pasaje bíblico. Muchos han tratado de aplicar las enseñanzas bíblicas contenidas en este capítulo para tratar de poner la Biblia en contra de sí misma. Dios no miente y Dios no se arrepiente. Entonces, el día de hoy estaremos estudiando que existe el cumplimiento. ¿Cuál es la razón del cumplimiento de estos textos que se pueden leer en el capítulo 10 del libro de Hechos, y que ellos están relacionados con una profecía que el Señor no pasó por alto porque era muy importante el cambio del evangelio dado a los israelitas y ahora pasaba a los gentiles? Así que prestemos mucha atención. Lo primero que quiero enfatizar es que el libro de Hechos está organizado en 3 grandes predicaciones y vamos a ver este texto que se encuentra en Hechos 1, 6 al 8. Dice Jesús allí: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Entonces
los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes pueden darse cuenta, allí se habla del bautismo de Juan, bautismo que habían recibido los discípulos, pero ese bautismo, como ya hemos visto, es solamente de arrepentimiento. Ellos están interesados todavía en conocer lo que va a ocurrir con Israel en sus tiempos, y Jesús le contesta: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre solo ha puesto en su deseo, en su justa dimensión. Entonces, luego le hace una promesa y le da un mandato. Jesús le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el punto de hoy hemos estudiado esos tres grandes divisiones de predicación que Jesús promete en el versículo 8, en los que ellos serían testigos. Recordemos que según el bosquejo del libro de los Hechos, este está dividido en tres grandes predicaciones. Los primeros 8 capítulos son el mensaje a Jerusalén. La parte final del capítulo 8 y parte del capítulo 9, que estuvimos estudiando el día de ayer, son predicaciones que se ubican en Judea y en Samaria. Y entonces, a partir del capítulo 10, la predicación pasa a lo último que dice el versículo 8, al resto del mundo, a los gentiles. Pero esta promesa, esa frase que Jesús utilizó en el versículo 6 de que seréis bautizados por el Espíritu, no en muchos días, da a entender que Dios tiene el control de los tiempos y que ninguno de los eventos que pasaban y que han pasado en estos primeros 9 capítulos del libro de Hechos estaban sueltos y ocurrieron por casualidad. Todos esos eventos estaban marcados y apuntaban a un margen de tiempo aún mayor. Así que voy a usar un contexto un poco más amplio el día de hoy que el que le corresponde al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos hasta este punto está siguiendo una profecía mayor de tiempo de la que podemos identificar en el contexto propio solamente del libro. Y voy a recordarles un texto que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14, que dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Daniel, cuando escuchó esta frase, se quedó pensando, y en el capítulo 9 de su libro, pues el ángel Gabriel viene y le da respuesta. No voy a entrar mucho en los detalles de la profecía porque me interesa es el cumplimiento de la mitad de esta profecía, que es lo que tiene que ver con lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Solo voy a marcar los diferentes cambios de tiempo en la profecía para explicar cómo está enrolado Hechos 10 con esta profecía. Dice el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y eso apunta desde el año 457 hasta el año 34 de nuestra era. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Dios? ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Era el pueblo de Israel. Dentro de esa profecía de 2300 tardes y mañanas, el tiempo se divide en dos. 70 semanas correspondientes a Israel y el resto de la profecía, 1810 años, están concentrados en el resto de la predicación del evangelio antes de la purificación del templo. Para
dice el texto, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Esos son los propósitos que se van a dar dentro de esas 70 semanas. Y entonces el ángel a continuación pasa a describir en cuáles semanas ocurrirán cada evento, cuándo inicia la profecía y cuándo termina. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que es el año 457, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego 62 semanas. Esas 7 semanas fueron las 7 semanas pues que duró la reedificación de los muros de Jerusalén. Cuando se termina eso, se cuentan 62 semanas hacia adelante para llegar hasta el ungimiento del Mesías, no su nacimiento. Recordemos que una cosa es el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Jesús, y otra cosa es el ministerio de Jesús, el que le hace llamar el Cristo o el Mesías, que significa el ungido de Dios. Dice el texto: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el texto: y por otra semana, para cumplir las 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todos sabemos que Cristo muere en el año 31, luego de su bautismo, de tener 3 años y medio de ministerio, 3.5 días año, es lo que correspondería a la mitad de una semana. Sabemos que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pues el velo del templo es rasgado en dos, y es descontinuado, lo que significa la importancia y la relevancia del santuario como medio de salvación, porque la figura se encontraba ahora con la realidad. Y entonces, al final de la última semana, la segunda mitad, dice el texto que él iba a confirmar el pacto con muchos. Y es la semana que nos atañe a estudiar. Acabamos de leer Daniel 9 desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Entonces, a grosso modo, vemos que el Señor determinó 70 semanas sobre su pueblo. Estas 70 semanas concluyen en el año 34. Y como dice el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37-39, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa ahora es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se lamenta porque sabe que el tiempo que le queda a Jerusalén es corto. Pablo en Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 12 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles celos a ellos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hay la esperanza en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, de recibir la restauración, pero hasta ahora han sido desechados por su transgresión y el evangelio pasa a mano de los gentiles. Ahora relacionemos esto directamente con el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, o la parte que corresponde a esta profecía del libro de los Hechos, los capítulos hasta donde estamos comprenden desde la muerte y la resurrección de Cristo hasta el año 34, que es lo que hemos estudiado hasta este punto. ¿Por qué digo eso? Bueno,
Jesús dijo que a la mitad, la última semana, a la mitad de la última semana, iba a confirmar el pacto con muchos. Y recordamos que cuando Cristo resucita, se le aparece a más de 500. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Corintios 15:6. Luego de aparecérsele a esos 500, se le aparece a los apóstoles, incluso se le aparece a Santiago, el hermano del maestro, el hermano de Jesús, y luego entonces, confirmando lo que había hecho, se ve a Esteban en el capítulo 7, mirando a Jesús sentado a la diestra del Padre, lo que confirma que Jesús que había llegado al cielo, se había presentado y ahora estaba entrando al santuario, al lugar santo. Por eso se toma como referencia a Esteban para establecer el año 34 como el año en el que se confirmó el pacto con muchos. Y eso lo vemos en el capítulo 7. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos que Jesús hace la última confirmación, presentándosele a Pablo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, versos 4 al 5. Jesús se le aparece y el mismo Pablo, describiendo el orden en el que Jesús se le apareció a distintas personalidades en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, haciéndose referencia a él mismo, como ya el año 34 había pasado, había muerto Esteban, se había confirmado la entrada de Jesús al lugar santo, pues el mismo Pablo dice, y como un abortivo, como lo último, se me aparece a mí luego de este evento. Ya la obra que Esteban había comenzado en el corazón de Pablo es culminada cuando Cristo se le presenta y le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, mejor dicho, ¿por qué me persigues? O sea, hasta este punto, en la confirmación de personas después de la última semana, la mitad de la última semana, estamos ubicados específicamente en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Allí concluyen estas 70 semanas con la aparición de Cristo a Pablo. Entonces, obviamente, a partir de la semana del año 34, que es donde concluyen las 70 semanas, entonces aparece la predicación a los gentiles, de ahí en lo adelante. Y el capítulo 10 del libro de Hechos es muy, muy importante en la explicación de esto, porque allí se le presenta una verdad a Pedro, quien era el dirigente de la iglesia, el apóstol que estaba a cargo de apacentar la grey del Señor. Se le presenta un mensaje que todavía él no entendía. Se le presenta un mensaje que el pueblo de Israel no estaba aún dispuesto a reconocer o a entender. Y Jesús se le presenta a un hombre, como lo describe el capítulo 10, a un hombre piadoso que no era nativo de la tierra de Jerusalén, no pertenecía al pueblo de Dios, pero que, como describen los primeros versículos, era un hombre que daba limosnas y era un hombre de justicia, era un hombre justo, dice el texto. Este era Cornelio. Y se le aparece el Señor en la hora novena y le dice que busque a alguien llamado Simón, que vive en la casa de un Simón que era curtidor. Y entonces le dice que mande hombres por él. Pedro estaba en Jope y esta gente, cuando estaba llegando al día siguiente, en el caso de Pedro a la hora sexta, él tiene una visión en donde ve un lienzo con todo tipo de cuadrúpedos y reptiles que la Biblia designa como inmundo en el libro de Levíticos, capítulo 11. Entonces, ¿qué pasa? Pedro les responde al Señor, Señor, bueno, tú sabes que yo ninguna cosa inmunda he comido. ¿Cómo pues me dices que mate y come?
Y entonces en la visión, en el éxtasis que Pedro tiene otra vez, vuelve la voz y dice que no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Mucha gente se centra en la escena y en el medio en el que Pedro tiene la visión para decir que el sentido de ese capítulo es hablar acerca de la alimentación. Y no es así. En el capítulo Dios utiliza ese medio para hablar con Pedro, porque si usted nota, en el versículo donde aparece el éxtasis, que es el versículo 10 del capítulo 10, Pedro tenía hambre y Dios utiliza ese medio para dar a entender su mensaje. Pero como ya hemos estudiado antes, a partir del versículo 28 y estos que tengo en pantalla, son los que dan la clave de qué se está hablando. Entonces dice el texto, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y entonces la siguiente parte del texto dice, brincando a los versos 44 al 48, y mientras aún Pedro hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, eso hablando de los judíos, un término que para separar a los judíos que estaban allí junto con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Así como Jesús le había dicho, y estudiamos al principio del tema del día de hoy, ya en la parte final, de que había un momento en el que los apóstoles recibirían el Espíritu, al cumplimiento de estas palabras, de estas semanas que Daniel describe, determinadas sobre el pueblo de Dios, se puede registrar en Hechos 10, 44 y 48, que cuando cumplido el tiempo llegó, entonces el Espíritu también se derramó sobre los gentiles. ¿Por qué Dios da este mensaje a Pedro? Dios da este mensaje a Pedro porque si no lo hace así, de hecho, si vamos a ver en la lectura de los capítulos subsiguientes que sigue una pugna entre los gentiles y los israelitas por el tema de la circuncisión y por el tema de quién tenía la primacía en el tema de la vida espiritual, en el tema de la predicación del evangelio. Es tanto así que los primeros versículos, ya me lo voy a adelantar a la persona que le toca mañana, los primeros versículos del capítulo 11 es cuando Pedro regresa a Jope y entonces le encuestan, ven acá, ¿cómo tú, el principal de los apóstoles, vas y te presentas a donde un judío, a donde un gentil, perdón? Vas y te presentas donde alguien que no merece, porque ese era el pensamiento judío, alguien que no merece la gracia de Dios. Y Pedro entonces le cuenta todo esto que ocurrió y les dice a la parte final que el Espíritu también se ha derramado sobre ellos y que Dios les mostró que jamás llame inmundo algo que Él ya ha limpiado. Esto tiene un mensaje para nosotros. Nosotros pudiéramos ser desechados por Dios. Somos un pueblo que conoce las verdades de Dios. Somos un pueblo que conoce
la obra del Espíritu, nosotros como ministerio. Pero pudiera ser que por vanagloriarnos de lo que tenemos, vanagloriarnos de lo que hemos recibido, otros lleguen a ser heraldos del mensaje que nosotros iniciamos en predicar. El pueblo de Israel fue desechado por su orgullo, por sus transgresiones, como Pablo dice, y por esta razón Dios eligió a otros para que llevaran su palabra, para que dieran a conocer las glorias de Dios, pero aún estos también pudieran estar en peligro. Esto nos incluye a ti y a mí. Lo que el libro de Hechos está tratando de decir es que Dios tiene el control de las cosas. Es que Dios, desde la creación de este mundo, sabe en qué momento específico han de ocurrir las cosas. No neguemos la oportunidad al Espíritu de Dios de entrar en nuestras vidas y producir los cambios que tiene que producir. Hay un tiempo determinado en el que la bendición de Dios se va a derramar sobre cada uno de sus hijos. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones, pero sí debemos saber que debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Cuando llegó este cambio, Pedro no estaba al tanto de que ocurriría. Recibió palabra de Dios y vio el automático cumplimiento cuando vio el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles, cosa que él jamás en su vida esperaba. Él tenía que recibir de Dios la preparación para ese momento, al igual que tú y yo estamos haciendo lo propio para que el Señor se nos muestre y nos deje estar preparados para cuando llegue el derramamiento de su Santo Espíritu, en la última efusión del Espíritu de Dios para la predicación final en este mundo. Así que, hermanos queridos, el Señor nos ama y nos ha mostrado estas verdades para que tengamos en cuenta que Él tiene control de todo lo que ocurre en esta tierra. Dios te bendiga y esperamos que en este día puedas dejar que Dios sea Dios de tu vida y que Dios dirija cada uno de tus pasos. Oramos. Amante Padre que estás a las alturas de los cielos, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Permite, Padre Celestial, que las bendiciones de tu Santo Espíritu alcancen a cada uno de los miembros de este grupo, a cada persona que ve este video y que está atento a su mensaje. Permite, Padre Celestial, que todos juntos alcancemos la gloria en Cristo Jesús cuando Él venga a buscarnos y a llevarnos a reinar con Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.